Buenas y bienvenidos a Armandos. Si habéis estado atento al canal os habréis dado cuenta que estoy desarrollando un mod. Originalmente el mod solo traía una mecánica nueva inspirada en The Binding of Isaac, específicamente en los pactos del demonio, pero el mod se ha ido expandiendo bastante con el tiempo. Expandiendo, ¿lo pilláis? Porque el mod se llama Expanded. Perdón, ya paro. He decidido hacer este vídeo como una especie de recopilación de todo el contenido que trae porque no es poco, son nuevos ítems, un nuevo glifo, el pacto ha recibido un rework por completo y también una pequeña guía de cómo descargar el mod en ordenador y en móviles. Me acabo de dar cuenta, tendría que cambiar el banner del canal. Pero bueno, para empezar me gustaría aclarar una cosa. La filosofía que estoy siguiendo con este mod es la de mantenerlo lo más vanilla posible. Lo que quiero decir es que no quiero cambiar el juego base y quiero añadir contenido por encima de ello que siga los mismos principios de diseño. Por así decirlo, me gustaría mantenerlo vanilla friendly. Dicho esto, lo primero que he hecho es cambiar el logo del juego. Esto lo he hecho más que nada por comodidad, porque no quiero que la gente tenga en el móvil dos aplicaciones que tengan el mismo logo. Le he puesto un más para señalar que esto es el Expanded, esto es el que tiene contenido extra. El primer contenido nuevo que he hecho, ya estáis familiarizados con ellos, hice un vídeo sobre ello y también hice un gameplay. Es el Diablillo Ambicioso y el Pacto, que bueno, ahora ya no es el Diablillo Ambicioso, ahora es el Deambulador, es un NPC completamente nuevo. Las probabilidades de aparición del NPC ha cambiado bastante. Ahora, cada vez que hagas un piso, la probabilidad de aparición aumenta en un 2%, a excepción de los jefes que aumenta en un 4%. Pero en las salas de jefe no puede aparecer como tal. Una vez que aparece la probabilidad baja un 0%. Esto se aplica en todos los pisos menos en las alcantarillas. En las alcantarillas siempre tienes un 1% de probabilidad de aparición y no aumenta la probabilidad. En el momento en el que derrotas a Gu aumentaría en un 4% y en la prisión ya tendrías un 5%. Luego si en el primer piso de la prisión no te sale aumentaría en otro 2%, tendrías un 7% y así hasta llegar al jefe que aumentaría un 4%. Los pactos del deambulador también han cambiado bastante. Antes podías ver el nivel de los objetos, ahora ya no. Compras a ciegas. Esto lo he hecho más que nada porque creo que hay cierto componente de sorpresa de comprar un ítem e identificarlo y ver cuántas mejoras tiene. Esto se aplica en todos los contenidos del juego, incluso los mímicos de ébano que tienen una mejora asegurada, vienen sin identificar. Sí, sabes que tiene una mejora extra, pero por encima de esa mejora extra el ítem que te genera también puede tener mejoras, por lo tanto te puede salir un +2 o un +3. Lo mismo pasa con el deambulador. Todos los objetos en el deambulador tienen una mejora. Luego tienes un 50% de otra mejora. Luego tienes un 20% de probabilidad de tener mejoras extras infinitas. Es decir, se tira el 20%, coincide, te da una mejora extra. Se vuelve a tirar un 20%, coincide, te da otra mejora extra. Y así infinitamente. Técnicamente estos son mejoras extra. Claro, la probabilidad de que te salga un +5 o un +6 es a lo mejor 1 entre 3000, entonces no te va a suceder. Pero si sucede, pues has tenido suerte. Los precios del deambulador también han cambiado un montón. Ahora dependen mucho del tier del objeto y de la categoría del objeto. No cuesta lo mismo un anillo que una armadura. Las mejoras del ítem no modifican el precio. Lo que sí que modifica el precio es el piso en el que sale. Cada mazmorra cuesta más el objeto. Dicho esto, el deambulador desaparece en el momento en el que bajas de piso. Si te lo encuentras, o haces el pacto o subes hacia arriba, pero si bajas, desaparece. Para esto he recibido bastantes sugerencias diciéndome que, por ejemplo, el juego te avise por el log que ha aparecido el deambulador, o que haya un tipo de piso especial, igual que los pisos en las que hay muchas caídas o muchas trampas, en la que te avise que hay un deambulador. Entiendo la idea, pero no estoy de acuerdo con ello. Prefiero que su aparición sea secreta, que no puedas saber si está o no está, y que te lo puedas perder, que eso es parte de la gracia. Recordemos que perderte el deambulador no te quita nada, pero en el momento en el que te lo encuentras, pues tienes una tienda extra. Tú puedes encontrarte al deambulador y no hacer el pacto, y eso no va a hacer que tu partida sea peor. Si no habéis visto los vídeos anteriores sobre el mod, os explico, los precios del deambulador son en base a alma, no dinero. Cuando compras algo al deambulador obtienes un efecto que baja tu vida máxima. Este efecto no te puede matar, no puede hacer que tu vida baje por debajo de 1. Pero claro, estás perdiendo vida máxima. Es un precio mucho más alto de lo que parece. Hay que tener cuidado, te puede matar la codicia. Continuando el tema de vida máxima,
He añadido un nuevo glifo. Este glifo pertenece a los glifos raros, igual que antimagia o afecto. La probabilidad de que te salga es bastante baja. El glifo se llama vitalidad y lo que hace es aumentarte la vida máxima. De base te aumenta 5 puntos de vida máxima, que eso es equivalente a un nivel entero, pero también te da 2 puntos de vida máxima por cada mejora de la armadura. Esto escala con el anillo de arcana, y dejadme deciros que escala de forma bastante asquerosa. Si te haces una partida con anillo de riqueza y consigues 2 anillos de arcana de nivel alto, puedes conseguir bastante vida máxima. El siguiente contenido nuevo es una arma, el Lucero del Alba. Esta arma no fue idea mía, sino que fue una sugerencia de alguien del Discord. Me pareció bastante buena la idea y que da bastante juego. El Lucero del Alba es una arma de tier 2 típica, causa de 2 a 12 de daño, igual que la mayoría de armas de tier 2. Pero esta arma se beneficia más del exceso de fuerza. Normalmente las armas obtienen un daño extra del exceso de fuerza equivalente de 0 a exceso de fuerza. Es decir, si tienes 5 de exceso de fuerza, causarías de 0 a 5 de daño extra. El Lucero del Alba obtiene daño extra que va desde el exceso de fuerza dividido por 2 redondeado hacia abajo entre el exceso de fuerza multiplicado por 2. Es decir, si tienes 10 de exceso de fuerza, obtendrías la mitad como daño mínimo, 5, el doble como daño máximo, 20, entre 5 y 20. La diferencia es bastante notable. Es una arma de tier 2 que escala bastante bien en los pisos finales. Si estás jugando con el reto de runas prohibidas, es una arma bastante viable, porque no necesitas ponerle muchas mejoras. Eso sí, requiere 13 de fuerza en vez de 12. Si no contamos el gran hacha, es el único arma del juego que requiere más fuerza de lo que normalmente su tier requiere. También da cierta utilidad a algunas cosas que normalmente la gente no suele tener en cuenta, como por ejemplo la poción de maestría, o los puntos de fuerza extra que puede obtener el guerrero, o incluso la semilla insípida, que lo puedes mezclar con una putreballa y obtener fuerza extra. Es un ítem muy interesante, me ha gustado bastante la idea. Con esto terminaríamos con las armas y las armaduras. Ahora empezamos con trinkets nuevos. El primer trinket es la moneda de la suerte. La moneda de la suerte típicamente aumenta en un 10% la cantidad de oro que obtienes en la mazmorra, ya sea el oro que aparece en las salas o el que te sueltan los enemigos. También hace que los tenderos tengan 2 objetos extra en sus tiendas. La forma en la que funcionan estos 2 objetos extra es que el tendero genera una pool extra de ítems y lo que hace es tomar 2 ítems de esa pool y lo pone en la tienda. Si tienes mucha suerte, puede llegar a tomar el Ankh de esa pool extra y puedes tener una tienda con 2 Ankhs. Es raro, pero puede suceder. A cambio, tiene una probabilidad del 10% de reemplazar una ración de comida por una ración de comida dorada. Esta no se puede comer, ocupa espacio en tu inventario y solo puedes venderlo. El precio de venta tampoco es muy alto, son 100 de oro. Eso te da para comprarte una ración de comida pequeña en la primera tienda. Ya veis que esto sirve más como una desventaja para la moneda, aunque hay ciertos truquitos para contrarrestar esta desventaja, pero no lo voy a decir, voy a dejar que lo adivináis vosotros mismos. El siguiente trinket es la cuchara de madera. Típicamente este trinket reemplaza todas las comidas del juego, a excepción de la carne fantasma y la semilla insípida, por variantes. Estas comidas dan pequeñas ventajas en el momento de consumirlas y el poder de las ventajas depende del nivel del trinket. Si tiras el trinket o lo transmutas, dejarían de darte ventajas. Y ocupan espacio en tu inventario. Bastante espacio. Las comidas que son exclusivas de ciertos personajes, como las bayas de la mazmorra para la cazadora o los raciones de suministros con el pícaro, solo tienen una variante, pero el resto de comidas tienen 2 variantes. En total son 12 comidas nuevas. Estos te llenan el inventario bastante rápido y esa es la desventaja que tiene el trinket. Sí, te dan potenciadores, pero también te cuesta llevarlos encima, sobre todo al principio de la partida donde no tienes mucho espacio. Las raciones de comida pueden ser reemplazadas por pan de centeno o pan de trigo. Los dos te dan efectos defensivos. El pan de trigo es un efecto defensivo duradero que lo puedes comer en cualquier momento y mantener el efecto, mientras que el pan de centeno es más potente pero no es duradero. Lo tienes que consumir y aprovechar su efecto defensivo en el momento. La empanada es reemplazada por la gacha y la pasta. Estos te dan efectos ofensivos. La pasta aumenta el daño de tu siguiente golpe porcentualmente. Puedes llegar a pegar golpes con el doble de daño. Pero claro, solo es un golpe, mientras que la gacha proporciona un aumento de daño aditivo duradero.
pero que se va reduciendo por cada golpe. Todos los tipos de carne son reemplazadas por dos variantes, las costillas y la cecina. Son bastante parecidos a la carne congelada. Al consumirlos te proporcionan un efecto positivo. Si tienes la cuchara subida de nivel, no te aumentan el poder de este efecto, sino que te dan varios efectos positivos. Los efectos positivos que te da la cecina y las costillas son similares pero no son los mismos. Por ejemplo, las costillas te pueden dar velocidad o recarga de artefactos, mientras que la cecina te puede dar movimiento instantáneo o recarga de varitas. Las raciones de comida pequeñas son reemplazadas por el bollo o la miel. El bollo proporciona una pequeña cantidad de blindaje y la miel proporciona una pequeña cantidad de curación. Y sí, este objeto se puede utilizar para fabricar el elixir de curación melosa. Las raciones de suministros del pícaro es reemplazado por las raciones de supervivencia, que al consumirlo te hace invisible durante unos pocos turnos. Las bayas de la mazmorra de la cazadora son reemplazadas por las bayas doradas, que proporcionan una pequeña cantidad de curación en el momento de consumirlas. Y por último, tenemos los pasteles. Todas las variantes de las comidas siguen teniendo las mismas funcionalidades que las comidas originales. Es decir, puedes fabricar un pastel de carne utilizando un pan de trigo, una cecina y una egacha. Al intentar fabricar un pastel de carne, este instantáneamente será reemplazada por la tarta de brie o el sándwich de cazador. Los dos siguen proporcionando el efecto de bien alimentado, pero el efecto que ellos dan es un poco diferente, y es que aparte de servirte como una segunda barra de hambre, mientras sigas teniendo el efecto, obtendrás un beneficio extra. El sándwich de cazador aumenta el daño de ataque, mientras que la tarta de brie reduce el daño recibido. Y sí, podéis comer los dos para combinar los efectos. Aparte de esto, también dan un pequeño aumento de salud máxima en el momento de consumirlo. Este aumento es permanente, así que cuantos más te comas, más salud máxima tendrás. Y por cierto, estos dos objetos tienen dos pequeños easter eggs. Voy a dejar que lo descubráis vosotros mismos. Y esto sería todo el contenido que añade el mod por ahora. Y desde aquí quiero mandar un enorme agradecimiento a todo el mundo que ha aportado de alguna manera el mod, ya sea proporcionando ideas para algunos objetos o haciendo el arte de algunos objetos, que bueno, yo no soy artista, entonces agradezco un montón toda la ayuda que me habéis proporcionado. Lo siento si estoy siendo pesado con esto, pero es que no puedo hacer un post en YouTube cada vez que hay una actualización. Os sugiero que si vais a jugar al mod, os unáis al Discord. Podéis silenciar todos los canales menos el de anuncios, porque por ahí es donde yo aviso cuando hago una actualización. Y también se me hace mucho más fácil leer los reportes de bugs en un canal especial dedicado a ello que en los comentarios de YouTube. Así que por favor, si vais a jugar al mod, uniros al Discord. Hecho el spam, voy a hacer una pequeña guía y responder a algunas preguntas que me habéis hecho en los comentarios sobre el mod. Para descargar el mod tenéis que ir a mi GitHub. Os dejaré el link en la descripción y también en el comentario fijado. Aquí tenéis que ir a Releases. En móviles tenéis que bajar un poco, sale por debajo de todo esto. Aquí podéis ver que os da la opción de pulsar a Releases o directamente a la versión más nueva. Si le dais a la versión más nueva, pues directamente lo podéis descargar, pero si le dais a Releases, podéis ver el historial de versiones. Obviamente recomiendo siempre descargar la última, la que sale más arriba. Aquí para descargar el mod tenéis tres opciones. Primero tenéis el .zip. El .zip es un archivo comprimido. Una vez que lo descarguéis y lo descomprimáis, tendréis un ejecutable, un .exe que, bueno, lo podéis ejecutar o crear un acceso directo, ponerlo en el escritorio y poder ejecutarlo para jugarlo. Esto solo funciona en Windows. Después tenéis el .jar. El .jar funciona tanto en ordenadores Linux como en Windows, pero para poder ejecutarlo necesitáis la máquina virtual de Java. Mira, si estás utilizando Linux, eres un espabilado. No te voy a explicar cómo descargar la máquina virtual de Java, sabrás apañártelas. Si eres usuario de Linux, eres muy espabilado, confío en ti. Por último tenemos el APK. Simplificando, el APK es un archivo comprimido de una aplicación para Android. Móviles Android. No funciona en productos de Apple. No puedes descargarlo en un iOS. Generalmente Android detecta cuando descargas una APK y directamente te sale una notificación diciéndote: ¿quieres instalar este programa? Simplemente le tienes que dar así y ya está, ya se te instalará. Si ya tienes la aplicación, no te saldrá la opción de instalarlo, te saldrá la opción de actualizar la que ya tienes. Si por lo que sea tu móvil no detecta que has descargado una APK y no te sale la notificación, tendrías que ir a tu explorador de archivos en el móvil y simplemente intentar ejecutarlo. Y ahí sí que te dará la opción de si quieres instalarlo o no. Esto es raro, ¿vale? Generalmente suele darte la opción todos los móviles Android.
pero puede suceder que no te dé la opción. Vale, ahora voy a responder a algunas preguntas comunes. Armandos, ¿puedes añadir insertar una idea? En el Discord tienes un canal de sugerencias. Puedes escribir tus ideas ahí y yo te los responderé. Ten en cuenta que muchas veces yo respondo no, no voy a añadir eso, no me gusta la idea o rompe algo que ya existe en el juego. Prefiero ser honesto y directamente decir no, eso no se puede hacer antes que decir bueno, me lo pensaré, bueno, puede que lo añada, porque no quiero ilusionar a la gente de algo que nunca va a suceder. Espero que lo entendáis. Aún así, no tengáis miedo de compartir lo que pensáis o lo que os gustaría ver en el juego. Armandos, ¿puedo ayudarte a hacer el mod? Sí, sobre todo cuando soy yo el que pide ayuda. No suelo pedir ayuda sobre programación, pero eso no significa que no pueda aceptar ayuda. Si alguien quiere meterse en el código del mod y decir, pues esto se puede hacer mejor, Armandos, o esto lo podrías cambiar, yo puedo hacerte caso y cambiarlo. En otros aspectos, como por ejemplo, ideas sobre nuevos objetos, enemigos, lo que sea, o arte, ahí sí que estoy dispuesto a recibir ayuda. Armandos, ¿esto afecta de alguna manera al juego original? No, el mod utiliza su propio archivo de guardado. Armandos, mi sistema operativo, ya sea Android o Windows, me avisa de que el juego puede tener virus. Los sistemas operativos normalmente detectan como una amenaza los programas que no tienen una firma. Una firma puede venir de la tienda en la que descargas una aplicación. Por ejemplo, si lo descargas de la Play Store, tu móvil detecta que esa aplicación tiene una firma que viene de la Play Store. O si lo descargas en Steam, Windows detecta que ese programa viene firmado por Steam. Entonces no te salta ninguna alarma. Pero claro, tú estás descargando un APK o un .exe desde GitHub. Yo la firma que he puesto en la aplicación es una firma personal. Es decir, lo he escrito yo mismo la firma. No me lo ha dado ninguna tienda. Si tú ya tienes la aplicación y descargas una versión nueva, tu móvil detecta: ah, ya tienes la aplicación con la misma firma, no te lo voy a volver a instalar, te lo voy a actualizar. Por eso necesito una firma, pero como la firma no viene de una tienda oficial, pues te lo detecta como una amenaza. Puedes darle simplemente a ignorar y ejecutar de todos modos, o ignorar y instalar de todos modos, o puedes descargarte el código fuente y compilar la aplicación tú mismo. No es difícil hacerlo. Armando, se ha encontrado un bug. Repórtalo en la sección de bugs en el Discord. Si tienes ligeramente la idea de que algo podría ser un bug, repórtalo. Prefiero que lo reportes antes de que pase desapercibido porque, bueno, no querías molestar o pensabas que es algo intencional. Por último, Armandos, no puedo descargar el randomizer. ¿Qué ha pasado? Miren, GitHub no permite tener dos copias de un mismo proyecto. Yo lo que he hecho es crear un fork del Shattered Pixel Dungeon y modificar el código fuente por encima, pero GitHub no te permite tener dos forks del mismo proyecto. He tenido que quitar el randomizer. Sigo teniendo el código fuente original y tengo pensado rehacerlo, pero el randomizer que teníamos antes estaba muy mal hecho. No sabía lo que estaba haciendo, hice un código horrible, hasta el punto en el que se producían algunos bugs como por ejemplo enemigos inmortales, o que los trinkets no funcionaban porque el juego no está diseñado para que puedas tener varios trinkets. Pero bueno, cuando vuelva a hacer el randomizer os lo haré saber. Por cierto, se me ha olvidado mencionarlo, pero el mod está traducido tanto al español como al inglés. Traducir a otros idiomas es un poco complicado porque yo no hablo otros idiomas. Bueno, a ver, se habla ruso, pero es un poco complicado escribir en ruso. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado este vídeo y que juguéis al mod, porque a mí me hace bastante ilusión hacerlo. Yo siempre he querido desarrollar mi propio roguelike, pero hacer un juego desde cero es muy complicado, y desarrollar el mod me hace bastante ilusión porque hay mucha gente jugándolo y diciéndome, pues esto está bien, esto me gusta, me gustaría tener esto. A mí, pues me hace ilusión. Espero que lo sigáis disfrutando y yo seguiré desarrollándolo. Con esto sería todo. Recordad beber agua. Adiós.